Imagina esto. Una empresa que abre 1.500 tiendas en solo 18 meses. Una compañía que alcanza una valuación de $1.000 millones antes de cumplir 2 años de vida. Un negocio que promete destronar a Starbucks en el mercado más grande del mundo. Ahora imagina que todo era una mentira. Una mentira de $300 millones. Esta es la historia de Luckin Coffee, el fraude más audaz que Wall Street haya visto en años. Y paradójicamente, una de las resurrecciones corporativas más improbables de la historia moderna. Y si disfrutas este tipo de contenido sobre finanzas, negocios y los escándalos que sacuden el mundo corporativo, suscríbete a Club Financiero. Aquí desentrañamos las historias que nadie más cuenta con la profundidad que merecen. Y antes de continuar, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si habías escuchado sobre Luckin Coffee antes de este video. Para entender la magnitud de lo que ocurrió con Luckin, primero debemos entender el contexto. China, a principios de 2017, era un mercado sediento de café. Starbucks dominaba con más de 3.000 tiendas, pero había un problema. Los chinos consumían en promedio solo 3 tazas de café al año, comparado con las 363 en Estados Unidos. El potencial era astronómico. Y fue entonces cuando apareció Luckin Coffee con una promesa revolucionaria. Café de alta calidad. Más barato que Starbucks. Entregado en 30 minutos. O gratis. Todo a través de una aplicación móvil. El fundador, Qian Chia, conocido como Jenny Qian, no era una novata. Había sido directora de operaciones de UCAR, el rival chino de Uber. Tenía experiencia en quemar dinero para ganar cuota de mercado, una estrategia que en China había funcionado una y otra vez. Luckin no inventó el café, pero sí inventó una nueva forma de venderlo. Tiendas pequeñas sin asientos, enfocadas únicamente en pedidos para llevar y entregas, con descuentos masivos financiados por capital de riesgo. Era el modelo de startup tecnológico aplicado al café. Era agresivo, era audaz, y funcionaba. Los números eran mareantes. En enero de 2018, Luckin tenía solo 90 tiendas. Para diciembre de ese mismo año, tenían 2.000. Un año después, en 2019, superaban las 1.500. Cada semana abrían más de 100 locales. La empresa quemaba cientos de millones de dólares en subsidios y marketing, regalando café prácticamente gratis para atraer clientes. Los inversores de Silicon Valley y Wall Street estaban fascinados. Aquí estaba la próxima gran historia de disrupción. El Uber del café, el asesino de Starbucks, la empresa que iba a cambiar para siempre cómo China tomaba café. En mayo de 2019, Luckin Coffee hizo algo que muy pocas empresas chinas habían logrado. Salió a bolsa en el Nasdaq, apenas 18 meses después de su fundación. Fue una de las salidas a bolsa más rápidas en la historia del mercado estadounidense. El precio de la acción se disparó. Los analistas proyectaban que Luckin superaría a Starbucks en número de tiendas para finales de 2019. Y efectivamente, lo hicieron. Para ese momento, Luckin operaba más locales en China que su rival estadounidense. Era el milagro corporativo del año. Era demasiado bueno para ser verdad, y resulta que lo era. El 30 de enero de 2020, una firma de investigación llamada Moody Waters Research publicó un reporte devastador. Moody Waters era conocida por desenmascarar fraudes corporativos, especialmente en empresas chinas que cotizaban en mercados occidentales. Su fundador, Carson Block, tenía un historial impecable. Y esta vez, su objetivo era Luckin Coffee. El reporte afirmaba que la empresa había fabricado más del 50% de sus transacciones durante el tercer y cuarto trimestre de 2019. Según la investigación, empleados anónimos de Luckin habían filtrado miles de recibos y registros internos que mostraban una discrepancia brutal entre las ventas reportadas y las ventas reales. En Muddy Waters había contratado a 92 investigadores de tiempo completo y 1.500 investigadores de medio tiempo para monitorear las tiendas de Luckin. Grabaron 11.600 horas de video en 620 tiendas. Contaron cada cliente, cada transacción.
cada taza de café vendida. Los números no cuadraban, ni remotamente. Las tiendas reportaban ventas que eran físicamente imposibles de lograr con el tráfico de clientes observado. Era un fraude masivo, sistemático y deliberado. Wall Street entró en pánico. Las acciones de Luckin colapsaron. En cuestión de días, la empresa perdió más del 80% de su valor de mercado. Los inversores institucionales, que habían apostado miles de millones, enfrentaban pérdidas catastróficas. Las demandas comenzaron a llover. Las firmas de auditoría se retractaron de sus informes anteriores. Y entonces, en abril de 2020, ocurrió lo inevitable. Luckin Coffee admitió públicamente el fraude. La empresa reconoció que su director de operaciones, Liu Jian, y varios empleados bajo su mando, habían fabricado transacciones por valor de $310 millones. $310 millones en ventas que nunca existieron. La reacción fue fulminante. El Nasdaq suspendió la cotización de las acciones de Luckin. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos abrió una investigación. En China, las autoridades arrestaron a los ejecutivos responsables. Liu Jian y la directora financiera fueron detenidos. Jenny Qian renunció como directora ejecutiva. La empresa que había sido celebrada como el futuro del consumo chino, ahora era el símbolo de todo lo que estaba mal con el modelo de crecimiento a cualquier costo. Era el escándalo corporativo más grande desde Enron. Y lo más sorprendente de todo, esta es solo la mitad de la historia, porque lo que vendría después desafiaría todo lo que creemos saber sobre consecuencias, justicia corporativa y segundas oportunidades. En cualquier país occidental, la historia de Luckin Coffee habría terminado con el escándalo. Una empresa que defrauda a sus inversores por $300 millones, que miente en sus reportes financieros ante la SEC, que engaña sistemáticamente a Wall Street, simplemente desaparece. Los ejecutivos van a prisión por décadas. La compañía se liquida. Los acreedores pelean por las obras. Fin de la historia. Pero esto es China. Y las reglas son radicalmente diferentes. Mientras el mundo esperaba el entierro definitivo de Luckin Coffee, algo extraordinario comenzó a suceder. La empresa no cerró. No se declaró en bancarrota total. En lugar de eso, en febrero de 2021, apenas 10 meses después de admitir el fraude masivo, Luckin Coffee emergió de su reestructuración. Había pagado una multa de $180 millones a la SEC, la mayor sanción jamás impuesta a una empresa china. Sus ejecutivos principales enfrentaron cargos, y algunos fueron a prisión. Pero la empresa seguía operando. Más aún, estaba creciendo. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. Mientras Luckin luchaba contra las demandas en Estados Unidos, mientras sus acciones eran eliminadas del Nasdaq, mientras los medios occidentales escribían su obituario, algo completamente opuesto estaba ocurriendo en las calles de China. Las tiendas seguían abiertas. Los clientes seguían comprando café. La aplicación seguía funcionando. Y lo más sorprendente, la empresa seguía abriendo nuevos locales. Para finales de 2020, Luckin operaba más de 1,000 tiendas. Un año después, eran 6,000. Hoy, en 2025, Luckin Coffee tiene más de 10,000 tiendas en China, más del doble que Starbucks en el mismo mercado. ¿Cómo es esto posible? La respuesta revela diferencias fundamentales entre el capitalismo occidental y el modelo chino. En Estados Unidos o Europa, un fraude de esta magnitud destruye irreparablemente la confianza. Los consumidores boicotean la marca. Los proveedores cortan relaciones. Los bancos cierran el crédito. Pero en China, el gobierno tiene un control mucho más directo sobre el ecosistema empresarial. Las autoridades chinas decidieron que Luckin, a pesar del fraude, era demasiado grande para caer. La empresa empleaba a decenas de miles de personas. Servía a millones de clientes diariamente. Y más importante aún, competía efectivamente contra Starbucks, una empresa estadounidense que dominaba el mercado chino de café premium. El gobierno chino implementó lo que los analistas llamaron una reestructuración controlada.
Los ejecutivos culpables fueron castigados. Sí, pero no de la manera que Occidente esperaba. Liu Jian, el director de operaciones que orquestó el fraude, recibió una condena. Pero no pasó décadas en prisión, como hubiera ocurrido en Estados Unidos. Las multas fueron significativas, pero no paralizantes. Y lo más importante, el aparato operativo de Lukin permaneció intacto. Los acreedores chinos, muchos de ellos estatales o con vínculos gubernamentales, acordaron términos de pago flexibles. Los proveedores continuaron suministrando productos. El sistema bancario chino mantuvo las líneas de crédito abiertas. Esta diferencia es crucial para entender por qué Luckin sobrevivió. En el sistema occidental, la justicia corporativa prioriza la rendición de cuentas individual y el castigo ejemplar. El mensaje es claro: si defrauda, su empresa muere y usted va a prisión. En China, el sistema prioriza la estabilidad social y la continuidad económica. El mensaje es diferente. Si defrauda, será castigado. Pero la empresa que emplea a miles y sirve a millones puede continuar bajo nueva administración. No es que el fraude sea tolerado, es que las consecuencias están calibradas de manera distinta. Pero hay otra capa en esta historia que hace la resurrección de Luckin aún más notable. La empresa no solo sobrevivió, mejoró. Bajo nueva administración, Luckin implementó controles financieros rigurosos. Auditores internacionales ahora supervisan cada transacción. La compañía redujo drásticamente sus subsidios insostenibles y comenzó a operar con márgenes saludables. Las tiendas pequeñas y eficientes, que inicialmente eran parte de una estrategia de expansión fraudulenta, resultaron ser, irónicamente, un modelo de negocio viable. Sin los costos masivos de grandes locales y sin quemar dinero en descuentos excesivos, Luckin finalmente se volvió rentable. En 2023, apenas 3 años después del escándalo, Luckin Coffee reportó su primer año completo de ganancias. La empresa que había mentido sobre 300 millones en ventas, ahora generaba miles de millones en ingresos reales. Su precio promedio por tasa subió. Su base de clientes se estabilizó. Y lo más irónico de todo, Luckin se convirtió en exactamente lo que siempre afirmó ser. Solo que después del colapso, en lugar de antes. Es una de las resurrecciones corporativas más extrañas y controvertidas de la historia moderna. ¿Qué nos dice esto sobre la justicia corporativa? En Occidente, tendemos a creer que el castigo severo y la destrucción de la empresa son las únicas respuestas apropiadas al fraude. Luckin desafía esa narrativa. La empresa cometió un fraude masivo, fue castigada, y aún así, sobrevivió para convertirse en un negocio legítimo y rentable. ¿Es esto justicia o impunidad? ¿Es pragmatismo económico o un sistema quebrado? La respuesta probablemente depende de qué lado del Pacífico se encuentre. Lo que es innegable es que Luckin Coffee, hoy, es una empresa radicalmente diferente a la que salió a bolsa en 2019. Ya no cotiza en mercados estadounidenses. Ya no tiene inversores occidentales significativos. Pero tiene más de 10.000 tiendas, millones de clientes leales, y una rentabilidad que sus fundadores originales solo fingieron tener. Es una historia de fraude, colapso y resurrección, que solo pudo ocurrir en China, bajo un sistema que valora la continuidad por encima del castigo absoluto. La historia de Luckin Coffee nos deja con preguntas incómodas sobre consecuencias, segundas oportunidades y los límites de la justicia corporativa. Si te gustó este análisis profundo de uno de los escándalos financieros más fascinantes de la década, suscríbete a Club Financiero. Aquí exploramos las historias que revelan cómo realmente funciona el mundo de los negocios, más allá de los titulares. Porque a veces, la verdad es más extraña que cualquier ficción.